El caso del samurái cordobés sigue teniendo innumerables repercusiones que vamos a tratar de abordar desde el punto de vista penal con el doctor Gastón Estorero, que es titular de la Cátedra de Derecho Penal 1 de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por venir, doctor. No, muchas gracias. Legítima defensa, justicia por mano propia. ¿Cuál es la diferencia en el caso que estamos comentando del samurái cordobés? Bueno, en ese sentido el código es claro, digamos, la legítima defensa tiene determinados criterios, determinados requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, si hablamos de una defensa, siempre hablamos de defensa frente a una agresión. En este caso había delincuentes que ya estaban dentro de la casa de este hombre. Sí, la agresión ya se había consumado. De hecho, el código también permite impedir que la agresión se consume. En este caso sería repeler ya una agresión que se encuentra en vías de curso. En primer lugar, tiene que haber una agresión ilegítima, que creo que por lo que hemos sabido, esa agresión existe. Por otro lado, tiene que haber un medio racional para defenderse frente a esa agresión, y por último, que quien se defiende no haya provocado esa agresión. Usted dice un medio racional. En este caso el hombre se defiende con algo que tenía en su casa, que en principio no era un arma de defensa, sino que era un arma de decoración, una katana. Bueno, en ese sentido, nosotros cuando a los alumnos le enseñamos, siempre tratamos de darles ejemplos o hacerles entender que esta idea de racionalidad del medio no se trata de que es katana contra katana, palo contra palo, pistola contra pistola. ¿Por qué? Porque hay que situarse en la situación, en el hecho, en el momento en que se da, y la persona se defiende de acuerdo a lo que tenga a mano o de acuerdo precisamente a esa racionalidad. No es, y no habla de un medio que sea equiparable, sino un medio racional. ¿Cómo hacemos para saber si es racional o no? Teniendo en cuenta las circunstancias en cómo se da el hecho. Claro, por un lado teníamos delincuentes que estaban armados, por lo menos uno tenía un arma. Sí. Habrá que ver después qué tipo de arma, si estaba en condiciones de ser operativo o no. Y un dueño de casa que no repele con armas, sino que repele con lo que tiene a mano, que es una katana. Bueno, en ese sentido, analizando todas las circunstancias, creo que eran 3 personas que estaban agrediendo, que estaban agrediendo a él, que estaban agrediendo a su mujer y que iban en vías de agredir al hijo. En ese sentido, sería casi ilógico pedirle a la persona que se defienda de la misma forma que es agredido. Se defiende de acuerdo o teniendo en cuenta las circunstancias o los medios que él tiene a mano para defenderse. Si hubiera existido algún muerto entre los delincuentes, ¿cambia la figura de esta persona? ¿Podría cambiar la penalidad que recibe, o la imputación, mejor dicho, que recibe el dueño de casa? Mire, en principio no. ¿Por qué? Porque algo que nosotros por lo menos los docentes enseñamos a los alumnos de la universidad, es que cuando hay una causa de justificación, que técnicamente así se llama la legítima defensa, se dice, o por lo menos desde hace años se dice, que el hecho nace y muere lícito. ¿Qué quiere decir esto? Que no genera ni responsabilidad civil ni responsabilidad penal. Entonces, obviamente que son situaciones especiales y que están basadas en la necesidad de que la persona se defienda frente a esa agresión. Entonces, cuando la persona se defiende racionalmente frente a esa agresión, queda técnicamente justificado y no genera consecuencias de índole penal ni de índole civil. Claro. Mientras usted estaba acá en nuestros estudios, también veíamos otro hecho que conmocionó, que es el caso de Barrio Jardín. El hecho del motochorro que es detenido por los propios transeúntes y vecinos del lugar, y se produce un principio de linchamiento. En este caso, ¿qué figura penal le puede caber a la gente que trata de hacer de alguna manera lo que tendría que hacer la policía? Creo que son dos casos totalmente distintos, ¿cierto? De hecho, creo que el año pasado ya pasó varias veces de linchamientos y demás. La persona, cuando es agredida, puede defenderse frente a esa agresión. Y una vez que termina esa agresión, hasta ahí, o ese es el límite de la defensa. Correcto. Por eso, todos los que intervengan posteriormente para agredir a esa persona no quedan encuadrados dentro de esta justificante o dentro de esta legítima defensa. Son dos cosas distintas. O sea, que esa gente que reacciona porque está harta de que roben y que trata de impedir que un motochorro ataque a una señora, le robe una cartera, puede tener una consecuencia penal. Habría que analizar el caso y ver todas las circunstancias, pero podría ser. Doctor, una preguntita. ¿Es un atenuante para el juez el hartazgo que pueda llegar a tener la gente por que le ha pasado a él, a la familia, porque le han robado 1, 2, 3, 10 veces, cansado del robo, cansado de la humillación?
¿termina siendo un atenuante o no lo contempla el código? No, en ese sentido no existe ninguna figura de que hable por circunstancias previas que haya tenido la persona que... No, la conmoción social estaba planteando Jorge, pero de pronto la gente que está como ya rodeada... Sí, o indefensa porque el Estado no contiene lo que tiene que contener. No, en principio no. En principio no. Únicamente abarca, digamos, cuestiones de conmoción social o cómo se siente la gente, directamente se analiza. En este caso, cuando intervienen dos personas, uno que agrede y uno que se defiende, se analiza técnicamente la agresión y la defensa y los límites de esa defensa, que también es una cuestión. Y en el caso de la agresión, suponiendo que los delincuentes, volvemos al caso de la katana, suponiendo que los delincuentes le hayan dicho, quédate piola que no te vamos a hacer nada, ¿igual es una agresión que habilita a la reacción? Bueno, ahí hay otra variante de la legítima defensa que se llama legítima defensa privilegiada o presumida, que en ese caso se presume la agresión, se presume la defensa esta racional de quien se defiende en dos situaciones. Cuando uno repele el escalamiento de muros cercados de la casa, y por otro lado cuando alguien encuentra a una persona dentro de su casa y a la vez esta persona que uno encuentra ofrece resistencia. Entonces ese es otro caso que hace a lo que se llama técnicamente una legítima defensa privilegiada. ¿Por qué? Porque se presume la agresión ilegítima y se presume que la defensa es racional. De hecho el código dice, digamos, teniendo en cuenta la racionalidad que no sería preponderante. Doctor Storero, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación.